l'aplicació de mòbil o a la nostra pàgina web www.laveucdm.cat. Pues aquí estamos ya otra vez, pues en un programa que estuvimos hablando, ¿no? Estuvimos hablando de qué, María, ¿de qué estuvimos hablando? ¿De qué estuvimos o de qué estaremos hablando? Estuvimos hablando en el programa anterior que íbamos a hacer una serie de programas, ¿te acuerdas o no? Una serie de programas especiales donde vamos a ir investigando, recordando cosas que han acontecido, pero sobre todo buscando esa segunda versión, esa discusión, para que pongamos sobre la mesa varias preguntas y sobre todo en el tema que nos corresponde hoy. Eva, ¿qué tema nos corresponde hoy? Pues el tema que se ha hablado muchas veces, muchísimas veces, y es el tema del asesinato de Kennedy, ¿no? Sí, es el asesinato de Kennedy que ocurrió de una forma que todavía hoy no se saben verdaderamente las razones de por qué ese asesinato ni los reales asesinos que actuaron en ese momento. Vamos a hacer un breve recuerdo que esto acontecía un 22 de noviembre de 1963, o sea, hace unos cuantos años, y a las 12:30 exactamente, el 35 presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, caía asesinado en la Plaza Delay de Dallas, en Texas. Kennedy viajaba a Dallas y haciendo una escala de su giro electoral para las presidenciales en el 1964, su idea era realizar un viaje en limusina, pero en una limusina al descubierto. Hay que plantearse que en realidad Dallas ya en el 1963 era bastión republicano. Imaginaros la gran influencia de los sectores de la extrema derecha, y se daban cita en esta asociación y en esta ciudad dos enfrentamientos, los de la extrema derecha y los republicanos, pero con lo cual había mucha presión en la zona. Sí, pero María, aunque hubiera mucha presión, y yo voy a entrar ya en el trapo, esto no significa pues el desenlace que podía haber, bueno, que fue, ¿no? Aparte de la presión que pueda haber o no. Sí. ¿Vale? Bueno, habría una presión y habría unos motivos oscuros y escondidos, por lo cual era necesario ese asesinato, ¿no? Y ese asesinato realmente se usaron cabezas de turco, se sabe, porque en la política eso es normal, ¿no? Que dicen uno que busca es un cabeza siempre alguien que responda. Dicen que son cabezas de turco, porque nadie ha descubierto realmente quién fue. No, pero sí se ha descubierto quién no fue. ¿Y por qué? Y se ha demostrado por qué. María, no está descubierto. Tienes hipótesis. No, está demostrado. No. Está demostrado. Si estuviera demostrado, no hubiera pasado tantos años en la cárcel. Ahora, no, pero el primer pasó un segundo. El que realmente hizo el disparo, perdón, no voy a anticiparos, que no fue a la cárcel, ¿ok? Porque ya en los días anteriores, imagínate cómo se preparaba esta situación. Se repartieron en esta ciudad 5.000 carteles con la foto de Kennedy que decía una inscripción: se busca traidor. Aquellas fotos típicas de los fugitivos del oeste, y abajo de la foto de Kennedy se decía: se busca traidor. ¿Por qué? Porque para la extrema derecha Kennedy estaba vendiendo el país a los comunistas y a los negros. Y entonces esto ya era una lucha. El mismo día del atentado, sin ir más lejos, estos grupos se habían caldeado ambiente comprando una hoja entera de publicidad en un diario derechista de la ciudad, el Dallas News, en la que se criticaba duramente al presidente. Tal era el clima de tensión que el jefe de policía de la ciudad, Jesse Curry, apareció en televisión esa misma mañana del 22 de noviembre para hacer un llamamiento al civismo. O sea, ya sabíamos que iba a pasar algo importante, pero no sabíamos hasta qué punto. Vamos a ver, partimos de que había todavía diferencia entre blancos y negros, ¿no? Sí. Partíamos en que eso se cambió, sí. Y ya no había tanta diferencia, no había tanta distinción de razas. Mira, sí que había, lo que pasa es que estaban disimuladas. No, a ver... La esclavitud había desaparecido, pero el Ku Klux Klan me parece que aún navegaba. Pero bueno, por esos entonces... el Ku Klux Klan es otra historia diferente, ¿vale? Que podríamos entrar, pero sí que no, el típico de que en los lavabos habían lavabos de negros y lavabos de blancos, eso ya no había. Eso ya no estaba, ¿no? Pero estaban esos dos puntos enfrentados. Y también, hacía poco tiempo que un representante norteamericano de la ONU, Adai Esteban, había sido agredido por los grupos
derechistas, ultraderechistas en Dallas. O sea, aquí se iban repartiendo, ¿no? Bueno, hubo revuelta, habían revueltas, ¿vale? Con los derechistas y los comunistas. Bueno, pues Bien. normal. Yo te sigo contando. Según la comisión de Warren Warsen, un comunista convencido procartista, decían que Oswald, el que asesinó Pero estamos supuestamente al presidente, Pero estamos Era- adelantando. Vamos a ver qué sucedió. Pues en una de las visitas, ¿vale? Oficiales, vamos a contar las cosas. no, pero espera, que vamos por partes. No, que- Sí, claro. por favor, te toca tu parte, es verdad. Ven a Bueno, mí. pues nada, pues ya sabemos la historia. Yo le voy a contar así por encima. En unas visitas oficiales, pues el actual presidente optó por un coche pues descapotado Correcto. para hacer la visita oficial con su mujer. Y en una de esas visitas, haciendo pues el pase, hubo pues un altercado. Y sabemos cuál es el altercado, que hubo, según dicen, un disparo. Según dicen, dos disparos. Uno, me parece que fue en la parte de arriba, la parte superior entró por del el hombre, hombro? el hombro. Y el segundo disparo sí que fue al cráneo directamente. Fue por la espalda. ¿Vale? Pero traspasó y fue muerte en ese momento, ¿no? El disparo fantasma, ¿no? El Eh, disparo fantasma que entró por delante y dio en el cuello a otra persona. no, que es que hizo una parábola Mm. y cambió la ruta Mm. de trayectoria, ¿no? Eso es lo que dicen, que cómo puede ser que haya rebotado, ¿no? Esta es la historia. Esa es la historia que se contó en ese momento y que ahora están a punto de abrirse todos los archivos, en el cual consta la verdadera historia, que espero que cuando se abran podamos a tocar el punto y ver contrastar con lo que hoy hablamos, lo que vamos a ver dentro de poco. Bueno, el disparo bueno, sabíamos es Oswald Mm. contra el presidente, sí que debía continuar la calle Main hacia el puente de Pontchartrain. La ruta, como digo antes, de la motivada fue modificada la noche anterior. No se puede aclarar por el motivo de que se cambió esa ruta, ¿no? Se cambió y no se notificó al servicio de seguridad ¿Vale? del presidente. Sí, al nada más o más. protección, el servicio de protección oficial del presidente. ¿Y qué pasó? Pensar que había muchos Kennedy, que este fue uno de los tantos Kennedys que como presidente, ¿no? de la familia, y este murió asesinado pues por intereses, como siempre. Uno cesado tras fracaso de Bahía de Cochinos. Ahora ya empezamos a meter la política. Estaba ahí Estamos Bahía de ahí, Cochinos estamos ahí. por medio. Sí. ¿Por qué será? Este señor que han cesado, ¿cómo se llamaba? Este se llamaba, bueno, era uno de los Kennedy también, James Cabell, cesado por Kennedy tras el fracaso de la Este Bahía de señor Cochinos. es una pieza importante. El vicepresidente de la CIA. Esto es una pieza a pensar. Este señor se cesó y fue Kennedy el que murió en el asesinato, quien lo cesó por lo mal que han hecho en la Bahía de Cochinos. Bueno. Entonces, es el primero, hay que pensar en este. Bueno, pero tenemos también en su edición matinal, señalaba, bueno, en Darias Liberas, cuando pasó todo lo que hemos contado hace un momento, señalaba la dirección inicial del cortejo y no la modificada. ¿Vale? Se utilizó la modificada y a más se hicieron varias vueltas, ¿no? Sí, A varias propósito, vueltas. ¿para qué? Para parar un poco el coche, para que pudieran ponerlo en sitio. Sí que parece extraño en el servicio secreto todo esto, ¿no? Porque lo tienen más que estudiado, Claro. más que definido la trayectoria, ¿no? Así como el FBI y la policía de Dallas pasaron por alto lo más elemental, medidas de seguridad, que incluían el viaje en un vehículo totalmente descubierto. Eso es un peligro, tiene que ir blindado este coche, más una ciudad como Dallas, que estaba en contra del presidente, ¿no? ¿Esto por qué se hizo? Para ayudar al asesinato. Bueno, un cambio temerario de ruta, la existencia, según declara la SS en la comisión Warren, de agentes de toda la plaza Delay. Delay. Bueno, yo te digo una cosa, a ver, mirando por encima, es raro que un presidente vaya de visita en la parte, primero en un coche descubierto,
¿vale? Pero, bueno, vale. Pero antes de hacer todo eso, hay un plan de seguridad bestial, María. Claro. Con lo cual, no entiendo, esa No situación. entenderemos porque en esos lugares donde pasaba no había ni un guardia de seguridad vigilando la ruta. Y el propio Papa, y volviendo ahora aquí a estos tiempos, ¿no? Que también tenía, ¿te acuerdas cuando hizo pues esa visita? Que estaba con una cúpula todo blindada, Claro. ¿vale? Era transparente. Era transparente, se podía ver. Bueno, y en esa época, cuando no estaba la cúpula del Papa, pues navegaban coches siempre blindados. Tú ves al rey de Sí. España salir escoltado, o cualquier rey, cualquier persona importante Más que va nada porque escoltado, acordonan la abriendo una comitiva, cerrando comitiva y a más en coche blindado, ¿no? Descubiertos. Porque siempre puede aparecer o por intereses políticos o un loco suelto que te pegue un disparo. A ver, y en ese momento Dallas era una ciudad que era un polvorín. Claro, era un polvorín. Entonces, la seguridad no era estable, la situación tampoco era estable. El por qué se hizo eso, nunca lo sabremos. Bueno, se aprovechó la excusa y el momento de usar esta ciudad y ahí acontecieron las cosas que acontecieron, ¿no? Pues sí. ¿Sí? Bueno, pensar que había decenas y decenas de personas, la agentes de seguridad, servicio secreto, apostado por puntos estratégicos, mirando también los puntos de mira de situaciones que podía acarrear peligro. Claro. No sé. Todo eso se pasó por alto. Pero verás, lo más curioso es lo que continúa. Y bueno, cuando se oyó en el momento de los tiros, ya cuando se oyó el primer tiro, hubiera un solo agente en toda la plaza. Ya te digo. Un solo agente. Un ¿Cómo solo es posible? Con la cantidad de gente que se ponen al servicio en una situación como esta. Y unos giros muy raros que en el vehículo. Muy raros. Son cosas inusuales totalmente. De Main Street Houston y a Houston Helm. ¿Cómo puede ser esos giros? Sí, sí. Se oyeron más de uno. No estaban previstos en el plan. Lo repito que no estaban previstos en el plan inicial. Ni la velocidad de la limusina, ni tanto convirtieron al presidente. Supongo que eso convirtió al presidente en un punto fácil. Fácil. Lo pusieron en blanco fácil. Es que estaba hecho a propósito. O sea, él lo llevaron al matadero, como aquel que dice. Fíjate, era su último viaje y lo sabían. El único que no lo sabía era él. Yo, mira, sea el presidente que sea, Quien imagínate, sí, imagínate que es alguien familiar, en este caso, pues imagínate la mujer que está a su lado, ¿no? Que ve cómo matan a su marido, ¿no? Buf. Pero bueno, fíjate que utilizaron a este Oswald, Sí. que se dice que era un comunista convencido, procastrista, es del sector de la URSS, y que había sido el único disparando de los 3 tiros contra el presidente desde el 6º piso del almacén de libros. Pero, si así fue, ¿cómo puede ser que la CIA, la FBI y los servicios de seguridad y la policía de Lara permitieran que esa comitiva a 12 kilómetros sin protección debajo de la ventana del mayor comunista de Dallas? Porque ellos sabían que él estaba allí. Pero, ¿Cómo puede ser que FBI reconocer ante la comisión de Warren que Oswald no había sido ni sometido a una vigilancia ni antes ni durante el paseo presidencial? Pero pensar por qué Jesse Curry, jefe de la policía de Dallas, aparece en televisión pocas horas después del atentado diciendo que tenía constancia de que el FBI controlaba a Oswald, y minutos después se les dice públicamente. ¿Se aclaran, señores? bueno, la primera partida es el caos total. Yo te digo, hay 2 disparos. Hay 3. Hay 2, un Hay primer 3. disparo y el segundo disparo. Y hay 3. Eso de que hay el tercero. Hay un tercero. Y Podíamos fíjate, dudarlo. en la época que estaba ocurriendo esto, estábamos en plena Guerra Fría. Se podían contar con los dedos de la mano los desertores norteamericanos emigrados a la URSS y después retornado a Estados Unidos. Menos todavía los que después llevaron una actividad política supuestamente procastrista en Nueva Orleans. Pero
esa es la clave de todo el asunto del elemento que contradice los argumentos de la comisión Warren. Oswald, como veremos después, no fue jamás comunista, a más. O sea que a más los primeros informes mienten. Le ponen una serie de titularidades para colocarlo en el ojo del huracán. Pero bueno, el informe de balística tiene que dar unos resultados. Y la bala, una de las balas, la segunda bala, no puede hacer ese recorrido en la vida. O sea, que se mantienen en el aire. Claro. Las balas se mantienen en el aire, o sea, flotan y cambian la trayectoria. Después, fíjate, poco después del atentado, docenas de testigos de la Plaza Delay corrían hacia un montículo de hierba donde se habían oído también disparos. La policía de Dallas realizó varias detenciones de vagabundos a saco, sospechosos, pero lo curioso del caso es que ninguno de ellos ingresó en comisaría para una simple identificación. O sea, no hacía falta, hacía que hacer la parafernalia. Vamos a detener los que están por el camino, los que están por la plaza, porque seguro que son los asesinos. Allí hay un atentado, lo primero que van a hacer es detener a todo el mundo. Sí, pero después ni siquiera los van a entrevistar, o sea, los van a hacer lo que tienen que hacer, nada. Ahí entraron por la puerta y salieron por la siguiente. Bueno. Ni siquiera le preguntaron cómo se llamaban. Acaba de ser asesinado el presidente y esos sospechosos desaparecen, pero ninguno fue interrogado ni identificado. Pero ¿por qué sabemos de esta detención? Porque hay varios fotógrafos de Dallas que tomaron instantáneas de esos sospechosos que nunca fueron publicadas. Según estos informes, tampoco ellos sabían nada de esos detenidos. El presidente, fíjate algo muy importante, el presidente ingresó cadáver en el hospital de Parkland Memorial de Dallas. Pocos minutos después del atentado, inmediatamente el vicepresidente Jones ordenó, fijaros, que la limusina manchada de sangre y llena de pruebas fuera limpiada por los agentes de la seguridad que ellos tenían. ¿De acuerdo? A más, en el aparcamiento de la ambulancia del hospital. Corre, limpiemos esa limusina. ¿Por qué tanta prisa? Resulta desconcertante que la máxima preocupación Acércate al micro. de Jones, a los 10 minutos después del asesinato de Kennedy, fuese el limpiar el coche, no solo por lo absurdo, sino por lo prematuro de la situación, sino también por lo escandaloso que era eliminar las pruebas que podían ayudar a esclarecer este caso. Bueno, ahora todavía viene cosas que nos hacen todavía, yo no sé si llorar o sonreír. Imaginaros la imagen, la escena. Médicos de Dallas que examinan el cuerpo determinan que la bala que Kennedy había recibido en el cuello era una bala entrante, realizada de frente y por lo tanto más tarde entraría en contradicción con la teoría oficial. Legalmente, según la Constitución de las leyes del estado de Texas, la autopsia debía ser realizada en Dallas. Pero de repente estalló una discusión entre los médicos y el servicio de seguridad sobre la custodia de este cuerpo. Entre empujones, en medio de una sonada pelea, los hombres del servicio secreto tomaron el cadáver por la fuerza y lo embarcaron en el Air Force, avión presidencial, rumbo a Washington, para realizar una autopsia oficial. Bueno, aparte que María se me ha saltado todo el tema de cuánto medía Oswald y... Bueno, eso te toca a ti contarlo. Pero como se me saltan las cosas. No, eso se es me tuyo. Saltan las cosas. Dígame usted, me saltan las cosas. Esto es tuyo, no ¿vale? Me está a propósito. Entonces... Oye, cariño, dicen que el que reparte se queda la mejor parte. Se me salta la cosa, pero no pasa nada. Retoma. Retomo, ¿vale? Ella se ha explicado la primera parte de las pruebas, o sea, ella dice que 3, yo digo que 2, ya veremos a ver cuántas son, si 2 o 3. Pero dime algo, coméntame algo de esta imagen peleándose por un cadáver. Pero vamos a ver, las primeras pruebas, lo primero que se hace en cualquier situación es, bueno, las pruebas, ¿no? Las pruebas y sobre todo quién ha hecho ese tiro, ¿vale? Y lo encontramos ¿a quién? A Oswald, ¿vale? Y me dice, bueno, es que Oswald, sí, pues no habían caído de investigarlo, ¿vale? Según lo que ha comentado María, era un joven de 30 años, un 80 de altura y el pelo negro.
Pero la gente, ¿por qué decía eso, no? Estamos hablando de Oswald, pero la gente decía, alguien ha disparado. Alguien ha disparado en la parte superior de esa azotea, Desde el sexto piso. desde un sexto piso, perdón, y alguien como de un 80, ¿cómo podían saber que medía un 80? Lo primero, bueno, no sé, milagros a Lourdes, y ni eso. Moreno, vale, me lo creo, ¿vale? Joven, pero muy bien. La gente miraba a su alrededor, miraba dónde ha salido el disparo, pero en tanto bullicio nos podemos dar y percatar de que por ejemplo, un hombre de pelo negro en un sexto piso, vamos a ver que nosotros estamos a ras de suelo, ¿ok? Altura considerable, evidentemente supongo que solo se vio lo que es el fusible, ¿vale? Poco se puede ver, supongo, de la persona. Se puede ver una silueta en proporción. Una silueta, Sí. pero de eso a describir con tanto precisión, un 80 de altura, pelo negro liso, un 80 de altura. Él no medía esto. Aquí ya estamos colocando otro individuo en la zona. ¿Te das cuenta? O por lo menos la discordancia de que no corresponde la estatura de Oswald con lo que la gente dice haber visto, un hombre de 1,80 m de altura. Y es casualidad que Oswald, vamos a ir minuto a minuto. Digo, pocos minutos después del atentado, a eso de las 12:41, la policía de Dallas transmite a sus agentes una descripción de un sospechoso que podía haber sido el autor del disparo. Leo textualmente: se trata de un hombre joven, de unos 30 años, 1,80 de altura y el pelo negro liso. Según la descripción concuerda con Oswald. Y fue alertado a la policía porque era el único empleado que faltaba al depósito de libros. Eso es interesante, esta parte. Cuéntala. Esto es falso porque faltaban realmente más, pero es igual. Oswald hacía tiempo que había sido señalado como cabeza de turco por una mano oscura, se puede decir, o por partes políticas también. Todos los elementos empezaban a concentrarse en su contra. A las 12:45, Oswald llegó al apartamento que tenía alquilado a Eileen Roberts, quien declaró en los servicios secretos que mientras Oswald se cambiaba de camisa, vio un coche de la policía llamar 2 veces con el claxon, como una señal, mientras esperaba en la puerta de casa. Justo minutos después, Oswald abandonaba su casa y cuando estaba a 1 kilómetro de la zona, se le produjo el asesinato de la policía que dicen que le hizo él. O sea, 1 kilómetro. No estaba en su casa. Estaba a 1,5 kilómetros, pero además en ese momento asesinó al policía. Se produce el asesinato de un policía. Y es o sea, Oswald disparó al policía. ¿Okay? Sí, según los servicios secretos, Tippit, alertado por la descripción del sospechoso, daba por radio, se topó con Oswald y le pidió que se identificara. Oswald accedió, pero mientras Tip bajaba del coche, Oswald efectuó 4 disparos contra él, asesinándolo al instante. O sea, lo que ha dicho María. Y lo que estamos leyendo, porque esto está, lo podéis mirar. ¿Está inscrito? Está escrito, con lo cual no todo el mundo lo puede comprobar. Algo no cuadra. No. Desdoblamiento de la persona, no, o sea, no se pueden duplicar las personas. No. O sea, él estaba produciendo un asesinato, pero con otra persona, y a 1,5 kilómetros se producía el asesinato de Kennedy. ¿Ok? Hay varios elementos que ocasionan todo esto, pero aquí lo dejamos. Esto, la información lo podéis verificar y consultar. Toda esta información. Yo, lo que vamos a hacer, María, lo primero que vamos a hacer es poner el vídeo, ¿vale? Vamos a poner el vídeo para que las personas puedan ver pues el momento, ¿no? Que lo hemos visto tantas veces, ¿no? De ese disparo o esos varios disparos, ¿no? Y que la gente decida, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, esto es una parte. Yo creo que Kennedy, María, y estarás conmigo, que son más partes, Sí. ¿vale? Tenemos ya la entrada, el acontecimiento, un sospechoso que según tenemos y hemos visto y hemos averiguado. Pero también tenemos que saber
algo de esa autopsia, Sí. cómo estaban estas personas que se dedicaron a ella, si estaban capacitadas, y sobre todo saber quién es Oswald, porque es un personaje importante, Pues eso que digo. estaba al servicio de... ¿Ok? Bueno, tenemos aquí tengo todo documentado. Lo que vamos a hacer los espacios más cortos, María, si te parece, porque son de mucho contenido, y vamos a hacer la segunda parte. Vamos a hacer la segunda parte de quién es Oswald, Sí. ¿vale? Y qué acontecía con esta persona y el por qué llegó a lo que llegó, porque no lo voy a adelantar, pero hay cositas que siempre nos hemos preguntado el por qué a él y por qué esas trayectorias tan sospechosas. Tan disonantes entre sí. De ¿Y esas por qué balas, ¿no? Oswald? ¿Quién era Oswald? Y bueno, seguimos después de estas imágenes, ¿ok? Seguimos después de esas imágenes y nada, vamos a verlas. Pues volvemos. Lo cierto es que Oswald, asesino o no a Tippit, continuó caminando hasta el cine, donde entró sin pagar la entrada, pese a que tenía más dinero en el bolsillo de lo que valía la entrada. Un zapatero del lugar, alertado por la extraña apariencia de Oswald y por el hecho de que éste hubiera entrado sin pagar, llamó a la policía de Dallas. Y en poco menos de un par de minutos aparecen dos patrullas. En la calle ya hay gente jaleando contra el asesino, cuando todavía no había sido ni acusado de nada. Se le detiene, pues, sin acusación y se le lleva a comisaría central de Dallas. O sea, sí. Se le detiene como sospechoso. Ya está, ya habían cogido cabeza de turco. A las 4 horas, cuando se le está interrogando todavía, los medios de comunicación ya empiezan a culparle del asesinato, o sea, presuntamente, ¿vale? Porque hemos hablado presuntamente, y sacan a relucir su pasado comunista y pro-castrista. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La teoría del loco comunista solitaria había comenzado. Entre medio, recordar que la autopsia oficial se efectuó en el Hospital Naval de Vesta, cerca de Washington, y que los 3 patólogos que realizaron la autopsia dirigida por James Hummer eran cirujanos militares sin experiencia o sin la experiencia en heridas de armas. Qué casualidad. De ahí ellos no podían determinar mucho. Pero seguimos que 12 horas después de la detención acabaron con este interrogatorio a Oswald, que no ha contado con un abogado, y los agentes de la policía de Dallas y FBI que han realizado el interrogatorio no han tomado nota de las declaraciones. Esto es espectacular, escandaloso, y más en un país como en Estados Unidos, donde los casos judiciales son tan estrictos que este aspecto, puesto que cualquier declaración de un acusado y más de un supuesto asesino del presidente no tiene validez alguna si no es acompañada por un abogado o una declaración firmada. ¿Okay? En realidad no se le tomó declaración. Escuchar esto, tomar nota. ¿Cómo les pudo escapar algo tan importante de no llamar a un abogado? ¿No haría falta? ¿Estarían en un acuerdo? Bien. ¿Con qué elementos pretendían inculpar a Oswald del asesinato de Kennedy si habían incumplido en tamaña ilegalidad que era no proporcionarle un abogado defensor? Muy fácil, porque Oswald sabía que debía callar para siempre. ¿Okay? Sabía demasiado, y una declaración del cabeza de turco resultaría insuperable para esta trama. ¿Seguimos? ¿Seguimos contigo? No, seguimos conmigo. Sí. 48 horas después de su detención, el domingo, Oswald fue trasladado a la prisión de Dallas por una mayor protección, puesto que había amenazas de muerte contra él. Mientras era escoltado por la policía de Dallas, un hombre sale de la multitud de los periodistas e impunemente asesina a Oswald a los ojos de todo el mundo. Con la muerte de Oswald se cierra la boca del mayor implicado
y desaparece en gran medida la posibilidad de aclarar este caso. ¿Y quién era Jack Ruby, el asesino de Oswald? ¿O quién era en realidad Oswald? Pues Oswald era hijo de un militar que había ingresado en el 57 en los Marines. En el 1959 era destinado a una base secreta en Japón, desde la que partían los famosos aviones espías de la CIA, los U-2, para sobrevolar un espacio aéreo soviético. Y ahí sigues, Eva. Bueno, pues ahí lo que han comentado María, lo Hay puedo... que pensar, bueno, es una persona, Oswald, con mucha información, tanto en la parte política como en la parte estratégica, con muchas misiones, pero vamos a partir de que, lo tengo aquí, puedo leer, ¿no? Pero esa información de Oswald que tiene reservada, has dicho, ¿hay un pacto? Yo me voy a vamos a analizar, ¿no? Yo me voy a la cárcel, firmo mi sentencia, ¿por qué? Porque yo soy un militar y estoy al servicio del país. Y No, seguiremos. Tú sigue con tu parte y yo seguiré con la mía. ¿Okay? Yo aquí tengo discrepancias con María y con muchas informaciones que pueden haber, porque hay muchísimas, ¿no? Pero yo creo que vamos en la vía correcta. Después ya nos encontraremos. Pero vamos a ver. Simplemente, pues como ha dicho, vuelos de U2, era también un experto en radar. Pero vamos a... ¿En qué no era experto, Eva? ¿Lo sabes? Proporciona información soviética para llevar aviones, en estrategia ¿Pero en qué militar. no era un experto? ¿Por qué lo utilizan? Porque no era un experto, era un mal tirador. Un mal tirador. Era un mal tirador. Bueno, incluso se puede ver que, bueno, la casa de Oswald, la información que pueden estar últimos tiempos dice que, bueno, que era comunista. Bueno. Bien. Bueno. Tenemos aquí mucha información de Oswald que yo voy a omitir, que lo puedes mirar. Voy a omitir. Porque hay mucha. Porque hay muchísima información, pero ¿vale? es importante saber que él era en realidad un militar al servicio. Bueno. Y resultaba en esos momentos, aunque ya habían pactado, esto será tu último trabajo, el pasar por el asesino de Kennedy. Y después ya nos encargaremos cómo solventamos, pues pegándote un tiro y así no puedes hablar ni contar y te quedas como el eterno asesino, ¿de acuerdo? Pues claro, era un personaje incómodo que por aquel entonces todavía no sabía que realmente su papel acabaría con su muerte. Estamos hablando de, no confirmes, porque hay cosas que supuestamente, pensar que estamos especulando de lo que podía haber sido, ¿vale? Que no se puede confirmar nada porque realmente eso está así. Porque tienen que sacarse los últimos papeles. Ya los traeremos, le haremos una copia. Entonces aquí tenemos, pues bueno, le hemos contado una forma de ver diferente. Claro. Realidad, mito, leyenda. Bueno, pero déjame, que no he acabado. Sí, no, es que nos vamos ya de tiempo, María. Me da igual. Nos vamos ya de tiempo. Nos vamos ya de tiempo. Vamos a hacer un paro, si te parece bien, porque son muchas cosas que se puede hablar. Me queda poquito, ¿eh? ¿Lo permites? Acabo yo con poquito. Venga, va. A mí que me queda poquito, como 40 páginas. Pues 40 páginas. Es broma. Oswald era en realidad un agente militar que cumplía órdenes. No importa que le hubieran dicho y qué lo que tenía que hacer. Él siempre cumplía, como sus compañeros de la misma empresa cafetera donde trabajaban y cambiaban de trabajo cuando acababan todos el trabajo de la NASA. Por lo mismo, todos eran agentes de alguna u otra manera implicadas en una extensa red de comunidad de inteligencia. Hubo una tal Ruth Palmier, que fue la que consiguió a Oswald el trabajo en el depósito de libros que pocas semanas antes a donde se había de cometer ese atentado. Y por lo tanto, a él ya lo colocaron en el lugar adecuado. Tú, aquí, a trabajar aquí y a hacer esta función. El mismo depósito donde se estuvo modificando todos los papeles, la trayectoria de esta caravana y de cómo iba a ser todo los acontecimientos, ¿no? Entonces, América, ¿y cómo es posible que la FBI, ni la CIA, ni los servicios de seguridad hubieran investigado a este asesino? ¿Para qué? Si ya lo conocían. Era un complot. Te coloco aquí y haces ese trabajo.
Bueno, Y punto. era un complot. Era un complot. Posiblemente era un complot, Era un complot. no se Y sabe. él era ese cabeza de turco, la persona indicada, la persona idónea para trabajar. Piensa que en realidad, en la altura que él estaba, el sexto piso, y a más, había unos árboles inmensos con unos follajes estupendos, de unas encinas tejanas, que no dejaban ver nada. Es igual, no importa, había que disparar, y ya dispararía otro desde otro punto que lo matara. El de arriba solo era la cabeza de turco. Por lo tanto, el que realmente realiza el disparo no está en el sexto piso. Y cuando visitan la zona, también se encuentran los casquillos, sí, pero que no cayeron al disparar, o sea, no llegaron. Entonces, hay una cinta que está grabada por un tal Abraham Sapruder, que grabó la secuencia de este asesinato en vídeo y que da la vuelta al mundo gracias a Jim Garrison, que fue el que los trajo del baúl de los recuerdos de la revista Time Life. Como se puede ver en la película, ahí estuvo escondida durante mucho tiempo por convenios, pero el cortejo presidencial pasó frente a la entrada principal del Dulles School Book, donde, según la comisión de Warren, disparó Oswald. Observen que los motoristas y las escoltas giran la cabeza porque han oído un disparo fuera del lugar. Y este proyectil venía de atrás. No venía. Eso es lo que estaba frontal. hablando yo al principio, María. O sea, este fue Oswald, un mal tirador, y una persona que utilizaron Hoy no para me deja ese trabajo. escucharme, hoy no me deja hablar, María. Que no, Yo sé que qué no, le pasa. que es importante tener en cuenta que también se busca otra arma, no la arma que se utilizó en principio. Pues yo lo que estaba diciendo desde el principio, María, que puede haber más disparos, y entonces el problema no es eso, el problema es de dónde vino esos disparos, quién realmente lo realizó, si fue Oswald o no fue. Ese es el problema y la pregunta que llevamos tantos años haciéndonos. ¿Cómo puede ser que los agentes se giraran con el follaje que había en la parte superior? ¿Cómo puede ser que diera una descripción tan exacta? Las pruebas, ¿cómo se limpió tan rápido ese vehículo? Claro. Hay tantas ¿Por qué preguntas. tanta prisa? ¿Por qué, ¿y cómo puede ser que una trayectoria cambie? Haga si es la parte recta, o sea, una bala va recto, ¿vale? ¿Y cómo puede hacer después que se sostenga en el aire y cambie de trayectoria? Yo nunca he visto eso. ¿Tú lo has visto? No. No, No es que yo entienda mucho de balística, pero creo que no cuadra. Algo no cuadra. ¿Algo no cuadra? Algo no cuadra. Y además, los trabajadores que estaban en ese depósito de libros, que había más de uno, lo que decían que en esta hora en el almacén que se encontraban en el quinto piso, oyeron unos disparos, bajaron la escalera y en ningún momento vieron a Oswald corriendo con prisas. No cuadran los tiempos. ¿Y por qué Oswald, en vez de pagar la entrada del cine, que tenía dinero, o sea... porque había que tener una excusa para que lo detuvieran. Pero vamos a ver, ¿por qué asesina a la gente? Si tiene identificación, ¿por qué asesina a la gente? Porque era todo un entramaje para tenerlo captado en varios momentos y justificar. Pues si yo tengo, vamos a ver, a mí o a ti o a quien sea, ¿no? No has hecho nada. Te piden identificación, tú muestras tu identificación. Aquí no ha pasado nada. Preguntar en el aire. Bueno, te doy la postilla final que dice, la que dicen, a Kennedy lo mató la mafia bajo la supervisión de la CIA y del FBI, que lo sabía semanas antes. Bueno, dicen como tanta verdad, mentira, especulaciones, mitos, leyendas. Para hacernos pensar. Para eso estamos en este programa. Hemos soltado mucho, o sea, la trayectoria de la exactitud que fue tan exacta, bueno, la exactitud de la medida de la persona. Estamos hablando también el por qué un coche descapotable, por qué se cambió esa trayectoria a última hora, tantas cosas. Además que lo hicieron pasar por un punto donde se cruzaron los 3 disparos, porque era fácil, había 3 francotiradores, aparte sin contar el de la sexta. Así que esperemos nada, yo creo que queda poco más de un año y medio para que se abra toda la historia de Kennedy. Supongo que saldrán a los medios y nosotros seguiremos contando.
Sí, Eva. Pues sí, la verdad es que siguen emocionando. Hemos hecho un pequeño resumen porque la verdad es que Kennedy tiene mucho. Sí, porque mucho, te has mucho. ahorrado quién era él, ¿eh? Ya Sí. te digo. Era más famoso que Kennedy. Pero más que nada porque toda esta información la pueden mirar tanto por internet o cualquier por la Wikipedia, ¿no? Pero lo importante es las preguntas que te pueden hacer y que te estás haciendo siempre, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que, que tantas casualidades, Sí. vamos a poner casualidades, María, me Bueno, deja? pero además hemos estado ahí en plano, pero hay una pregunta que hubo un mito durante muchos años diciendo que Kennedy no murió ¿Cómo no va a morir? y que se lo llevaron vivo a otra parte del mundo. Bueno, eso ¿De ya, acuerdo? Esta para rizar el rizo queda muy bien, ¿no? eso ya Pero es- se habló, se comentó de esto. Yo ahí ya no investigué porque me parece muy inverosímil y lo dejé pasar. Pero curiosidad me llevaban. ¿Y si estuvo vivo? Bueno, y también puedo decir cómo acabaron toda la saga de los Kennedy. Sí. También Hay que relacionarlos, ¿eh? Porque hubo más, ¿eh? Más historias más, importantes de sí. los Kennedys. Me parece que hubo una muerte rara también por ahí en medio Sí, que no cuadra. sí. Bueno, pero vamos a ver, estamos hablando mitos, leyendas, verdad, mentira. Vosotros decidís, nosotros no. Nosotros simplemente hemos dado una Exponemos. información y exponemos. Vosotros decidís lo que es verdad, lo que es mentira y lo que realmente pasó en la persona que lo pasó ya no está entre No, nosotros. ya no está. Y parecía buena persona, ¿no? Qué pena. Sí. De todas maneras, me gustaría invitar a nuestros oyentes que nos visiten, que vean el programa y que nos digan su opinión, que nos pongan me gusta, porque eso nos anima a seguir buscando, investigando y trayendo cosas que me parece que os interesan. Eso queremos saber. Pues sí. Hasta aquí ha llegado de espacio, espero que haya gustado. María, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene. y seguimos. No me hagas decir qué toca, porque todavía no me lo he pensado. Si no, ya estamos ella provocando aquí de qué vamos a hablar. No lo sé. Ustedes tampoco, ya lo verán. Un besote y hasta la Hasta semana que viene. pronto, hasta la próxima semana.